sus 6 hermanos este predio, ahí a la salida hay un plano. Posiblemente de características portuguesas esta casa, ¿no? ¿Qué techo tenía? No sé se qué sabe. techo tenía, no se sabe. Igual que las puertas son muy altas. ¿Cómo? Que capaz que las Son- puertas para ser son- portuguesas son muy altas. Me Sí. suena más española que portuguesa. Yo creo que lo que pasa es que los que trabajaron aquí fueron los españoles y los portugueses no llegaron hasta aquí. No, no llegaron, ella dijo. Pero sí hay los vascos, por ejemplo, digo, bueno, mi familia es de origen vasco, pero en realidad sí hay en España construcciones parecidas a esta, pero los techos obviamente no son de tan. Ahora, no hay datos de eso. Lo que hay datos es en 1884, cuando mi tatarabuela lo hereda, que está el cuadradito de que la casa está en el lugar. No fue construida en esa época, sin lugar a dudas, pues ya estaba. Y en esa época, cuando mi tatarabuela lo hereda, había un minero trabajando. Por eso lo heredó y lo vendieron a la compañía que... La historia dice que lo donaron. Yo estoy convencida de que nadie dona. 6 hermanos heredan una mina que está trabajando, no creo que lo donaran. Pero que pudo ser una forma de evitar impuestos, etcétera, una donación. Entonces, en ese momento ya figuran todos en el plano, lo pueden ver, todos los cuadraditos que se hacen en la sucesión donde están las construcciones. Bueno, ¿qué pasa después de... ¿Cuándo entraron los españoles a explotar el cobre aquí? Porque ustedes van a entrar a una galería que la abrieron los españoles, el primer tramo. La galería, nosotros estamos acá en este momento conversando, vamos a caminar así y vamos a entrar a la galería acá. Vamos a entrar, vamos a hacer esto para que vean en el campo, ¿no? La referencia. Estos son 15 hectáreas. Acá tenemos unos 700 metros. Vamos a hacer 322 metros. Vamos a hacer 320, en realidad hasta el final no vamos. Y vamos a volver atrás. Cuando los españoles... No los de 1754, esa es otra galería. Está derrumbado, obviamente no vamos a entrar. En 1777 vuelve a pasar otra cosa entre España y Portugal y es otro tratado. Tratado de San Ildefonso. Vuelve a recuperar los límites la colonia española. ¿Por qué nos importa? Y porque mandan a Andrés de Ollarvide, un demarcador. Y Andrés de Ollarvide es el que deja el documento sobre la mina. Es como si la volviera a encontrar, porque le manda un informe a la corona que dice que Minas estaba casi recién fundada, que como a 4 leguas de Minas se encuentra un yacimiento importante y ahí empiezan a trabajarla los españoles. Otra época totalmente distinta, porque dice cobre y a los españoles le importa el cobre en ese momento. ¿Por qué? Empezaba la revolución industrial, ¿sí? Totalmente, cambios importantes. Que nadie dice que en América hubo algo con respecto a eso. Bueno, también les interesaba porque obviamente trabajaban de otra manera, pero porque había guerras, porque acá se sacaba plomo, como en otras minas que van hacia Minas. ¿Tá? Las minas Ramallo, etc. También había plomo, cobre, zinc, hay otros minerales. ¿Qué les interesó? ¿Qué hicieron los españoles? ¿Qué vamos a ver de eso? Una chimenea de ladrillos, la galería, el primer tramo, o sea, primer tramo, no sabemos cuánto. Sabemos que la empezaron y la hicieron ellos y sacaron mineral. Lo que no sabemos, cómo el minero que la retomó 100 años después, un minero argentino, cuánto le hizo de mejoras y de explotación exacta. Sabemos hasta cuánto. ¿Hasta cuánto? Hasta los 270 metros. Le siguió abriendo y seguramente galerías que vamos a ver desde abajo que las vemos arriba. Mejoras y algo más con más tecnología, seguramente sacaron más que los españoles. ¿Cuál fue el periodo de los españoles entre 1786 que informa Andrés de Ollarvide? No lo sabemos. Tal vez hasta 1800, un poquito, 1811, un poco más, ¿verdad? Pero no mucho más, porque después empieza otra etapa histórica, que no estaban para explotar minas. Y después una etapa larga de guerras, triple alianza, o sea, un montón de cosas en las que no hubo explotación minera en el Uruguay.
hasta que pasa y en 1870 aproximadamente empieza como el boom. Todo lo que habían dejado los españoles, vestigios de explotación minera, todos los empezaron a denunciar y a pedir los permisos al Estado. Aquí lo pidió una compañía que se llamaba Peraldi Lezama. ¿Dónde están los documentos? Aquí. Hay un informe, es un librito chiquitito que se llama Reseña de las minas descubiertas en el campo de Maldonado, que lo escribió Ruperto Fernández en 1884. Lo hizo para la Liga Industrial y habla claramente de todo lo que encuentra Pío Aguirre, el minero a cargo, aquí, con respecto a las ruinas de los españoles. ¿Sí? Inclusive los pozos que ustedes ya no van a ver, porque los taparon seguramente después, pero están reseñados. Hay como 11 pozos que no están. Están, sí, pero no están. No los vemos, están. O sea, están tapados. Es más, hay uno que está reseñado y está, pero tiene 7 metros nada más de profundidad y está dentro del monte del campo del vecino. Esos mojoneados que están ahí, ¿qué son? ¿Cómo? Esos que están acá mojoneados. ¿Mojoneados dónde? Acá en la entrada. Ahí tenés esos pilares. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es un delirio mío. Acá. Qué fantástica. ¿Eh? No es tan delirio. Bueno, ¿no? Pero a mí me gusta el chile. Esas piedras fueron de aquí porque yo las encontré. Entonces fueron de algo. Fueron de otra habitación, fueron de baño, fueron de cosas. Y yo, las piedras a mí me llaman mucho. Típico de Vasca. Y en realidad, lo que hice... Primero la idea fue reacomodarlas prolijamente y después cuando empecé a acordar estaba haciendo esas pirámides que me quedaron bárbaras. Puedes subir, bajan 8, 8 y no se caen, porque están perfectas. Bien No sólidas. fueron los indios que les hicieron. Pero no fueron los indios, no tiene nada que ver con lo del Valle del Hilo de la Vida, eso es otra cosa. Lo hice yo hace 3 o 4 años. Pero por algo le hiciste. Y sigo. Entre un tiempo van a haber más pirámides. Por algo les hiciste. Bueno, midieron ya con un radomante a Ahí. medir el tema energético, ellos lo conocen, y los encontraron todos en polos energéticos positivos. Sí. Raro, ¿no? Yo no es que no esté conectada, sí, estoy más Si conectada está como buscando estamos la todos. Pachamama, ya está. Claro. conectado. Bueno, Ruperto Fernández, todo lo que yo le voy a contar de lugares está documentado por él. ¿Sí? O sea, porque a nosotros nos interesa lo que encontramos y mostramos rigurosidad. Leyendas tengo un montón, cosas, historias, cuentos también. Pero lo que no se sabe y punto, igual no deja de ser un lugar para mostrar histórico. Bueno, ¿qué hizo Aguirre? Que lo vamos a ver, un pozo importante, continuó la galería y siguió haciendo otras explotaciones hasta que terminó a fines del siglo XIX, estoy hablando. 1882 aproximadamente, hasta fines de, tal vez no tenemos claro cuándo terminó Aguirre de explotar acá, en el siglo XIX. Siguiente explotación que también la vamos a ver porque todo dentro de la galería son tramos que los vamos a ver y que han formado parte de distintas etapas. Bueno, esto es en el siglo XX. ¿Quién trabajó aquí también en el siglo XX? En la época de la dictadura, un gobierno de facto, de terra. Estamos hablando de 1934 a 1939, un gobierno presidencialista. Hacen un acuerdo con el gobierno de Francia, la UTE, y empiezan a explotar aquí. Y aquí traen a este señor, que entre el 65 que yo nací y el 1980 que él falleció fue como mi abuelo. Así que hay muchas historias que yo le sé de él, me las contó. Yo recorrí muchas veces con él la galería. Este señor Georges Baudry fue contratado por el gobierno, era ingeniero de minas. Fue contratado por el gobierno francés, traído acá con su familia, pero no acá. La familia no quiso venir acá y se instaló en Montevideo. Esto es una historia bien interesante porque me están visitando los nietos hoy, que aparecieron, porque yo fui nieta elegida, digamos, pero él abandonó a su familia en Montevideo, se quedó acá. Nosotros aquí lo sabíamos, en realidad. Se quedó acá, se enamoró de una lugareña que se llamaba Felicia, empezó a trabajar en 1934 para la UTE y en el 39, cuando la UTE terminó, porque no habían sacado nada y porque ya la plata del gobierno francés se terminó, etc., él se quedó en este lugar.
se quedó y fue el artífice de varios emprendimientos hasta la década del 60. Y se puede decir que fue de alguna manera el artífice de que nosotros desde el 2006 pasáramos a ser propietarios del lugar. Por prescripción, pero él fue el que trajo a mi padre a vivir aquí, en el 68. Él se quedó acá, y el tema es que cuando mi tatarabuela heredó esto, no heredó solo esto, heredó 270 hectáreas alrededor, envolviendo la casa, los cueros, todo eso era de mi tatarabuela. O sea, todo eso fue en algún momento de mi familia, el Cerro Gel, toda la vuelta, están en el plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi bisabuelo, todos vivieron en un casco, no se puede decir estancia, un casco rural, cerca, a 1,5 kilómetros de acá, arriba del cerro, por ahí nomás, en aquella dirección. Entonces, mi familia estuvo siempre estrechamente relacionada con los trabajos mineros. Y él se queda acá, y ahí vivía mi abuelo, en ese casco, ¿no? Se queda acá, se terminó la plata, nadie le pagaba nada. La mujer de la que estaba enamorado lo dejó porque ya no había ingresos. Y se quería matar, y mi abuelo lo rescató. Y lo enseñó a ordeñar, y le daba leche, carne, huevos, yo qué sé. Y él pasó a decirle hermano. Mi hermano. Él hablaba bastante mezclado con el francés, pero me enseñó, cuando era chica hablaba francés, yo después me olvidé. Como era tan apegado a mi abuelo, todos los emprendimientos, y él vivía en esta habitación, nosotros le llamamos ahora la sala Baudry. Esa estufa, la mandó a hacer él, eso vieron que es como alguna cosa pegada, igual que ese tanque, también no es la construcción, no tiene las características de la construcción. Bueno, total que los emprendimientos después de la UTE también tuvieron que ver con él, los desmantelamientos también tuvieron que ver con él, supongo, algunas cosas debe haber vendido él, porque siempre estuvo aquí. Y las otras empresas que vinieron siempre fueron de alguna manera, él salía a buscar inversores a su proyecto. Él creía que aquí había cobre. Y yo les digo algo, del 2006 al 2013 hubo una compañía americana, en el 79 una compañía canadiense. Hoy, cuando decimos son capitales del mundo, ¿no? Siguen nomeando geólogos. O sea, en realidad es probable que haya. El tema es con qué tecnología, y capaz que no es acá en este predio ya, sino en otros lados. Lo que siguen buscando es los minerales en esta zona, que además es una zona que está relacionada, como cuando se abrieron, después hubo una deriva de continentes. ¿Se acuerdan que en realidad estaban juntos? Y bueno, esto está relacionado con la parte de Sudáfrica donde hay diamantes y otros minerales. Entonces por eso creen que en esta zona... Ahí está la lactita en África, que también hay acá. ¿Cómo? Ahí está la lactita. Sí, pero eso no tiene nada que ver. No, pero digo, en el experimento estaban bien juntos, está definido que estuvo siempre juntos. Claro, el tema, o sea, las estalactitas, perdón, dije una cosa que no debería haber dicho jamás. Las que no tienen que ver son las estalactitas que vamos a ver en la galería. Son estalactitas jóvenes y son formaciones de hoy. ¿Sí? Lo que no les puedo discutir es una cosa que a nosotros